buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en señal abierta en Bogotá, Cundinamarca, el resto del país, fuera de Colombia, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Esta noche transmitimos en vivo y en directo, vamos a hacer un análisis sobre lo que aconteció en la madrugada de hoy cuando las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la reglamentación de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es otra cosa que una herramienta, una hoja de ruta para juzgar y condenar a exguerrilleros y a militares y a los que se vieron involucrados en el conflicto armado en Colombia. Hay dos temas que están preocupando a la opinión pública y a expertos que tiene que ver con lo que va a ocurrir con el juzgamiento a los militares y lo que tiene que ver con la extradición de los líderes de las FARC. Esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompañan dos personas que conocen muy bien de este tema, que nos van a ayudar a entender qué fue lo que pasó, qué ocurrió, cómo serán juzgados los militares, cómo serán juzgados los exguerrilleros y líderes de las FARC y qué puede venir en el futuro. Saludamos a esta hora al senador del partido de la U, Mauricio Liscano. Senador Liscano, bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias, Yacir, por la invitación. Aquí a doctor Jairo un saludo afectuoso. Muchas gracias. A todos los televidentes, además un día muy contentos pues, por el triunfo de la Selección Colombia, la clasificación. Octavo. Nosotros hablando de la JEP. Sí, deberíamos estar hablando del triunfo de la selección, pero bueno, vamos a hacerlo de la JEP hoy. Y nos acompaña también el profesor y analista en temas de seguridad, experto y miembro del equipo de empalme del presidente electo Iván Duque en los temas de defensa y seguridad, Jairo Libreros. Profesor Libreros, bienvenido a Canal Capital. Yacir, muchas gracias por la invitación, saludo al senador. Y bueno, este es un tema vital y sin duda el tema de Colombia hace parte de lo que somos como nación. Entrar a octavos creo que es un gran triunfo, pero hay asuntos internos que todavía demandan atención. Como el que aconteció en esta madrugada, que es nada más ni nada menos que la arquitectura de cómo se va a juzgar a líderes de las FARC y militares. Iniciamos con usted, senador Liscano. ¿Qué se decidió en la madrugada de hoy de cara al país? ¿Qué balance hace usted de cómo quedó reglamentada la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo creo que es bueno, digamos, para que los colombianos y los televidentes, digamos, contextualicen, contarle, digamos, de qué estamos hablando. Es decir, hubo unos acuerdos de paz con las FARC y en el desarrollo del punto quinto se creó una Jurisdicción Especial para la Paz donde quienes fueron miembros o participaron del conflicto pues van a tener una especie de justicia diferencial, una justicia transicional. Esa reglamentación de los acuerdos de paz se creó una ley estatutaria que la hicimos el año pasado en el Congreso de la República y esa ley estatutaria digamos que es como la ley marco que rige esta jurisdicción. Lo que aprobamos ayer ya no es la Jurisdicción Especial para la Paz que ya estaba aprobada en una ley estatutaria, sino que lo que aprobamos ayer es ya la reglamentación, cómo opera en el día a día los trámites, los procedimientos fundamentalmente de esta jurisdicción. El gobierno presentó un proyecto de ley, como le corresponde, y durante el trámite del Congreso, hay que reconocerlo por el liderazgo digamos, del uribismo, del Centro Democrático, del nuevo presidente, le hicieron 29 modificaciones a ese articulado. La mayoría de forma, pero digamos dos gruesas, dos digamos contundentes que las podemos ir analizando, porque es todo el debate, una que tiene que ver con la extradición y otra que tiene que ver con una sala especial y un tratamiento especial para los militares. Esos fueron digamos como los dos cambios fundamentales que sufrió la reglamentación de la JEP el día de ayer en el Congreso. Sí, profesor Libreros, la gente se pregunta porque en medio de la discusión jurídica, legislativa, ese bombardeo que ha tenido que vivir el ciudadano de a pie sobre qué va a pasar con los guerrilleros de las FARC, si finalmente van a ir a la cárcel o no, pues expliquémosle un poco a los ciudadanos a manera de pedagogía, con lo aprobado esta madrugada, en términos sencillos, ¿qué le pasa a los guerrilleros de las FARC que cometieron delitos? ¿Qué le va a pasar a las cabecillas, a los líderes de la guerrilla? ¿Y qué va a pasar con los militares? En estos momentos el trámite no va a sufrir mayores consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad penal que deben asumir los guerrilleros que cometieron delitos atroces, porque están establecidos 3 escenarios, hace parte de una reforma constitucional, de un acto legislativo que mencionaba el senador Liscano, ahí no vamos a tener inconveniente alguno. Las salvedades giran en torno de otras cosas. La primera de ellas, como lo explicó el senador, es muy clara. La Justicia Especial para la Paz o la jurisdicción no va a tener competencias para analizar de fondo una solicitud de extradición, solamente va a determinar si los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016, no más.
verifica los hechos, entrega la persona para que se adelante un trámite ante la Corte Suprema de Justicia y es un trámite ordinario. ¿Cuál era el problema? Que antes existía la duda, o por lo menos eso decían algunos magistrados de la Justicia Especial, que era necesario levantar pruebas y determinar si esa persona estaba involucrada. Eso no podía ocurrir. Ahí hubo un error en el trámite del anterior Congreso, por lo menos en mi opinión, porque le dio más facultades a esta jurisdicción que a la justicia ordinaria, y yo creo que no existía equilibrio de herramientas jurídicas, y creo que eso se corrigió. Y el segundo escenario es que se congela durante 1 año y medio aproximadamente la forma en la cual se van a adelantar los procesos de juzgamiento para los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Y por qué? Porque a consideración de las nuevas mayorías del Congreso que se posesionan el 20 de julio, pero que ya tienen poder, se requiere un tratamiento diferenciado, en el sentido de que una sala completamente diferente juzgue la actuación de estas personas que han resultado involucradas en actos atroces. Senador Lizcano, ahí vimos en el Congreso un ambiente político que usted conoce muy bien, las nuevas mayorías de las que habla el profesor Libreros. Vimos allí reflejado el pensamiento del nuevo presidente Iván Duque, en el sentido de saber diferenciar que una cosa son los exguerrilleros, sí, y otra cosa son los militares involucrados en el conflicto. ¿Quedó clara esa diferencia? Pues digamos que hay que decir que esa diferencia ya venía. Es decir, cuando se aprobó la JEP, la ley estatutaria, siempre se dijo que había un tratamiento diferencial entre guerrilleros y entre actores del Estado, en este caso miembros de las fuerzas militares. Y la razón es muy sencilla, y siempre lo dijimos cuando aprobamos la JEP, es que las acciones que toman las fuerzas militares presumen legalidad. Es decir, son actos legales, son defensores del Estado, y las acciones que hacen los guerrilleros pues presumen ilegalidad. Entonces nunca puede haber un tratamiento igual entre soldados y entre guerrilleros, y eso, digamos, quedó muy claro desde que se construyó la JEP. La diferencia es, digamos, que lo que se decidió en la JEP fundamentalmente era que todos los actores del conflicto tenían que ir obligatoriamente a la JEP. Es decir, tienen que ir obligatoriamente a la JEP, y la Corte Constitucional dijo, recuerden ustedes ese gran debate sobre los terceros, que los terceros iban voluntariamente y que los actores del conflicto iban obligatoriamente. Lo que se decidió ayer fundamentalmente es que los guerrilleros van obligatoriamente y los militares van voluntariamente. Van voluntariamente mientras se construye una especie de sala especial, una especie de fuero militar, que ahí es donde me parece a mí que hay el gran debate, porque al construir esa nueva sala, ese nuevo fuero, les van a construir como una especie de fuero donde estén, digamos, juzgados por magistrados que conozcan los procedimientos militares, por magistrados que conozcan digamos, todos los temas del conflicto, que es lo que pasa hoy. Eso tiene, digamos, dos riesgos. Tiene un primer riesgo, digamos, al crear esa nueva sala, pues que sea inconstitucional, porque la Constitución decía que todos tenían que ir obligatoriamente. Aunque les dan 1 año y medio, como él dice, pues cada 1 año y medio mientras no son juzgados. Es el gran primer riesgo de que sea inconstitucional. Y el segundo gran riesgo, pues es nada menos y nada más que la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional en alguna sentencia, en una sentencia dijo muy claramente que en delitos de lesa humanidad, en crímenes de guerra, no aplica el fuero, no aplica el fuero militar, que fue inclusive lo que en su momento el presidente Uribe le quitó a los militares. Es decir, hoy una persona que comete un delito de lesa humanidad no va a justicia penal militar, va a la fiscalía. Por eso la mayoría de los militares están condenados a 20, a 50, a 40 años. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pero en ese orden de ideas es donde, a mi juicio, se genera una laguna en lo que puede suceder durante este 1 año y medio, mientras crean ese fuero o mientras crean esa sala especial, porque se van a juzgar de manera diferente. Ese es el riesgo de lo que se aprobó. Ahora, los militares que quieran ir voluntariamente hoy pueden seguir voluntariamente accediendo a la jurisdicción de paz. Claro, profesor Libreros, ¿cómo deberían ser juzgados los militares? Yo creo que deben ser juzgados como se está haciendo el tratamiento que se aprobó esta mañana, pero le voy a dar una respuesta mucho más amplia. En primer lugar, no se crea un fuero. Aquí no hay una creación de un fuero, aquí hay la creación de un procedimiento especial, porque el fuero existe. Pero un procedimiento especial, ¿qué es eso? ¿Es un fuero? ¿Eso es lo que, jurídicamente no, son cosas completamente distintas. No, jurídicamente sí, un fuero es un tratamiento especial. No, claro, pero aquí con procedimientos especiales, pero con tratamientos especiales. Pero el Senado no existían. No, por eso. Son representantes del Estado que llevan... No es un fuero. Una cosa es un fuero y otra cosa es un procedimiento. Yo creo que hay que hacer claridad sobre ese particular, porque es que el fuero ellos no lo han perdido. Ellos son juzgados con base en el fuero porque detentan el monopolio legítimo de la fuerza, y hay una cobertura especial, y usted mismo lo decía, se presumen todos los actos que adelante las fuerzas militares y la fuerza de policía, legitimidad y legalidad.
ese fuero se mantiene, lo que cambia es el procedimiento. Ahí yo creo que hay una diferencia importante y esto beneficia a nuestras fuerzas militares. En segundo lugar, hay un tema que es sensible. Aquí no hay un lugar a declarar, por lo menos en mi opinión, inconstitucionalidad, porque si yo establezco un procedimiento especializado en el marco de la justicia especial, no existe una razón ni una sentencia que me permita a mí aducir en el corto plazo, desde el año 91 a la fecha, que puede existir un acto de inconstitucionalidad. Nunca ha sido declarado. Y tercero, que es algo mucho más importante, a nivel internacional tenemos 3 o 4 sistemas de juzgamiento en materia de derechos humanos: el sistema africano, el Tribunal de Estrasburgo, el sistema interamericano, y nunca se ha dado una sentencia desde el punto de vista de derechos humanos, y tampoco la ha dictado la Corte Penal Internacional, en el sentido de que por inacción en materia de juzgamiento sea necesaria la intervención inmediata. En la inactividad no hay un procedimiento. Es más, el proceso de paz fue firmado a finales del año 2016. A estas alturas del partido, los miembros de la guerrilla no han sido juzgados. Entonces no veo por qué se vaya a aplicar la Corte Penal Internacional, que se ha convertido en un coco para asustar, yo no sé si a ingenuos o a personas que no conocen a fondo el tema de la justicia penal internacional. Aquí yo creo que el mejor escenario es ese. Los militares tienen que tener un tratamiento especial. Si cometieron delitos atroces, que sean juzgados con toda la fortaleza de la ley, pero que no mezclemos procedimientos. La justicia especial se creó para tener procesos y mecanismos de juzgamiento, sí, y se están respetando. Señor Liscano, hay como una especie, o se lo pregunto a usted siente que hay como un aire como de querer envolver de impunidad a los militares involucrados en actos, en delitos en medio de la guerra? ¿Usted siente que hay...? Yo no siento que ese sea el ánimo. Yo creo que el ánimo del Centro Democrático fue, digamos, como diferenciar bien a los militares, y a mi juicio lo hicieron de buena fe en los términos de crearle, digamos, como un procedimiento diferente. Sí. Ellos no quieren que los militares y los guerrilleros queden iguales. Nosotros tampoco queremos que eso suceda. A mí lo que me parece es que el riesgo está, y en eso yo no comparto la posición del profesor Libreros, no tanto en que la Corte Penal Internacional vaya a actuar porque en un año y medio no actúe la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si quieren me vuelvo un poco para que los televidentes no se pierdan. Hoy los guerrilleros, o digamos, antes de que se aprobara la ley, los guerrilleros y los militares tenían que ir obligatoriamente a la JEP. Lo que se aprobó ayer es que los guerrilleros van obligatoriamente a la JEP y los militares van voluntariamente a la JEP. Mientras se construye un procedimiento especial y se crea una sala especial que los para obligue que los juzgue. No, que los juzgue. En justicia especial. En justicia porque especial. Puede ser por vía ordinaria si no entonces, aceptan. que los juzgue. Eso va a durar un año y medio. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Durante ese año y medio hay una teoría, hay quienes dicen que eso va a ser impunidad. A mí no me parece. Exacto. Yo no creo que, yo en eso comparto con él. La Corte Penal Internacional no va a intervenir porque durante un año y medio se cree una jurisdicción, porque al final del día sí hay un objetivo de crear una jurisdicción. Es decir, no es una decisión política de no juzgar a los militares, sino de que se está construyendo legislativamente la opción para juzgarlos. Y yo creo que en eso tiene razón el profesor, ahí no va a intervenir la Corte Penal Internacional. Donde está el riesgo no es en eso, donde está el riesgo es que la Corte Penal Internacional, y yo vuelvo y lo insisto, lo ha dicho en sentencias, que en crímenes de lesa humanidad, en grandes crímenes de lesa humanidad, en grandes crímenes de guerra, no puede haber tratamiento preferencial a actores del conflicto. Entonces, cuando usted crea una sala especial y cuando usted le crea unos procedimientos especiales y seguramente unos magistrados especiales, podría entender la Corte. Yo tampoco soy la Corte Penal, ni estoy diciendo que va a pasar. Estoy diciendo que hay un riesgo que corren los militares. Y además porque todos sabemos que la Corte Penal Internacional ya ha hecho advertencias a Colombia y le lleva ganas a los militares. Yo también soy pro fuerzas militares y los quiero proteger. Lo que estoy diciendo es para advertirle a los militares que puede la Corte entender que al tener un tratamiento no diferencial que ya lo traía, sino especial de procedimientos, de juzgamiento, puede entender eso la Corte Penal Internacional como una especie de impunidad. Y puede decir, ah, no, esa justicia no está operando y yo ahí sí intervengo. Porque como son los mismos, como son procedimientos especiales y como son jueces especiales, se puede entender, ahí es donde estamos en la diferencia, que para mí sí es un fuero, para el profesor Libres no, para mí no. Y usted advierte el riesgo de la Corte Penal Internacional. Yo lo digo, ante la duda, sí. Si yo fuera militar, ante la duda yo me abstengo, porque si ya hay un procedimiento, hoy hay 2.500 militares que están fuera, que no están en la cárcel, que cometieron unos delitos, otros seguramente, otros no, pero que ya están fuera. Muchos militares hoy están gozando, gracias a la JEP, de la libertad, con justa razón, y estamos totalmente de acuerdo, porque se lo tenían. Sí. Entonces,
a mí el riesgo que me da es, de pronto ellos, por hacer bonito, lo que terminan es generando una especie de laguna jurídica, por decirlo así, el gobierno que el día de mañana pueda perjudicar a los militares. Sí, senador Liscano, profesor Oliveros, el gobierno, el ministro del Interior dio a entender y dijo que estas dos reformas introducidas por las fuerzas uribistas y del nuevo presidente Iván Duque en la discusión podrían ser anticonstitucionales, podrían ser inconstitucionales. ¿Usted las ve así? No, yo no lo veo desde ningún punto de vista y voy a dar dos razones. La primera de ellas, si uno mira los tribunales internacionales que han operado en temas similares, todos tienen diferentes procedimientos. Yo no conozco la primera sentencia de la Corte Penal Internacional en donde haga un tratamiento de análisis jurídico frente a los caminos que escogieron esos países. Es más, el Tribunal para la antigua Yugoslavia, el Tribunal para Ruanda, tiene mecanismos diferenciados para darle un tratamiento especializado a los diferentes actores que hicieron parte de un conflicto armado interno. La Corte Penal Internacional tiene muy pocas sentencias y en las sentencias que ha producido generalmente giran en torno de la responsabilidad de actores estatales frente a atrocidades, pero no ha estudiado los procedimientos para declararlos que no estén acorde con el lineamiento internacional. Ahora bien, la Corte Penal Internacional, la Corte colombiana, la Corte Constitucional en su sabiduría, sin duda va a tener que hacer un proceso para determinar qué tan ajustada a la Constitución está esta última reforma, pero yo por ahora no veo ningún principio que afecte la esencia de la Constitución, porque aquí el tema esencial, o por lo menos trascendental, es que se creara un mecanismo para garantizar que los militares no fueran juzgados según el derecho internacional, y en ningún lado del artículo, o por lo menos de la intención política expresada por las fuerzas del presidente Duque, se ha buscado eso. Se ha pedido un año de gracia, y un año de gracia es muy poco, y te voy a decir por qué. La Corte de San José, que es el Tribunal Interamericano, ha juzgado a militares, no solamente de Centroamérica, sino de Sudamérica, y el espacio que ha dado ha sido aproximadamente de 20 años. 20 años en el caso de Salvador y 20 años frente a los generales golpistas de Argentina. Si comparamos 20 años frente a año y medio en un tratamiento procesal de una ley y de una Corte Constitucional, yo no veo por qué el principio de inactividad se vaya a aplicar. No existe ninguna razón. Senador Liscano. No, el tema de la constitucionalidad no está tanto por lo que le dice el profesor Librero, sino el tema de la inconstitucionalidad. Puede ser, yo tampoco digo que, yo tampoco, digamos, creo que hay una laguna jurídica, tampoco lo veo tan claro, pero quienes han argumentado el tema de la inconstitucionalidad se basa más en que cuando se hizo la JEP, la ley estatutaria, cuando se modificó la Constitución, recuerden ustedes que la Constitución se modificó para incorporar los acuerdos, se decidió en esa sentencia digamos, en esa sentencia no, en ese acto legislativo, es decir, en ese cambio de la Constitución, se tomó la decisión de que la comparecencia de los militares y de los guerrilleros era obligatoria la JEP. Como ayer cambian, y eso está en la Constitución, como viene una norma inferior en la Constitución, que es la ley reglamentaria está diciendo que lo de los militares es voluntario. Luego va en contra de la norma superior que dijo la Constitución, que era obligatorio. Ahí es donde se puede presentar la inconstitucionalidad. Ese es el debate jurídico sobre el tema de la inconstitucionalidad. Y en lo otro que puede generar debate, aunque en eso yo, digamos, comparto más lo que se aprobó ayer, es frente al tema de la extradición. Sí, que es solo en gracia de discusión. Sí. Control formal. Exactamente, sí. que la JEP solo tiene que verificar la fecha de dónde y cuándo se cometió el delito para determinar si es sujeto a la JEP o si se va de extradición. El problema es que ¿cómo determina usted esa fecha? Pues tendría que tener alguna capacidad de tener pruebas. Lo que se decidió ayer es que la JEP no puede hacer ninguna prueba, no puede actuar de ninguna manera. Simplemente revisa revisa simplemente lo que le manda el gobierno del país, en este caso Estados Unidos, y si Estados Unidos le dice el delito se cometió antes de que los acuerdos lo determinaran. 1 de diciembre de 2016. Del 1 de diciembre del 2016, ellos son miran, dice, digamos, 24 de octubre del 2014, 25 de octubre del 2017, o como el posterior, caso posterior a ese día. Entonces simplemente lo que hacen es inmediatamente ya no tienen competencia. Darle vía libre a la extradición. Exacto. Ahora, el problema es cómo verifica usted. Sí, abajo de esta discusión donde ustedes dos tienen puntos de vista muy diferentes sobre el papel que tendrá la nueva sala que juzgará a los militares cuando se define este mecanismo en 18 meses, aproximadamente, que fue el tiempo que se
determinó. El segundo tema que más polémica generó ayer en la discusión fue la extradición, el papel que jugará o que van a jugar los magistrados de la JEP frente a las solicitudes de extradición, y ya tenemos una en estos momentos andando, que es la de Santrich. La DEA y el gobierno de los Estados Unidos señala tener evidencias que implicarían a Santrich en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Hoy, profesor Viveros, con lo que se decidió ayer, ¿qué pasará con Santrich? Con lo que pasa en estos momentos con Santrich, la única competencia que tiene y que ha sido avalada con una sentencia que salió ayer por parte de la Corte Constitucional en el sentido de aclarar la normatividad que existe, simple y llanamente los magistrados de la JEP tienen que determinar si los hechos ocurrieron en la solicitud o en el indictment de Estados Unidos posterior al 1 de diciembre del 2016. Si es así, en el indictment, que es algo internacional, porque la extradición no podemos olvidar que es un mecanismo de cooperación judicial, parte del presupuesto de la buena fe de un gobierno externo que hace un procedimiento, no tiene que haber debate jurídico, inmediatamente le dan traslado a la Corte Suprema de Justicia para que por vía ordinaria se adelante el trámite y diga se puede extraditar o no se puede extraditar. Si el concepto es negativo, el presidente no puede hacer nada. Si es positivo, él decide si lo envía a Estados Unidos o no. Es decir, le quitaron todos los dientes que posiblemente podría tener la JEP para definir una extradición o no, senador Liscano. No, fundamentalmente el tema siempre ha estado sobre la fecha. Es importante decirlo así. Lo único que tenía que revisar la JEP era decir si era posterior o anterior. Si era anterior, pues era competencia de la JEP porque... Pero es que veíamos en un principio incluso con ese choque de trenes entre la JEP y la Fiscalía. Claro, existía ese choque de trenes. Si es posterior, pues obviamente aplica. ¿Dónde está el debate? Que lo que traía el gobierno, lo que había presentado el gobierno era que la JEP podía pedir pruebas para verificar esa fecha. Porque obviamente usted cómo sabe si esa fecha es verdad o es mentira, pues tiene que pedir una prueba. Lo que aprobó ayer el Congreso, que a mí personalmente tampoco me choca, es simplemente que miran el indictment, y el indictment como trae una fecha, la JEP pierde toda la competencia, entonces tiene que creerle al indictment que dice, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro país, y como en el caso de Santrich, para ponerlo en caso especial, ya el indictment trae la fecha, por lo aprobado ayer, Santrich ya está en Estados Unidos. Eso tiene un pie en Estados Unidos. Eso Santrich tiene un pie ya en los Estados Unidos. Pues yo diría que los dos, porque ya el indictment viene anterior, la JEP pierde competencia, y la Corte Suprema, pues ya lo que mira también es muy formal. Claro, pero ¿qué pueden estar diciendo las FARC? Pero con un problema. Los magistrados de la JEP usurparon competencias que no habían sido atribuidas ni por la Constitución, por acto administrativo o por acto legislativo alguno, porque ellos suspender el procedimiento de trámite. La Corte Constitucional ayer fue clara, fue contundente, fue precisa. Usted no tiene esa competencia, usted violó competencias que están radicadas en diferentes ramas del poder público. Usted no tiene que hacer eso. E inmediatamente ese jalón de orejas es importante, porque creo que los magistrados en cierta medida creo que desconocieron el ordenamiento jurídico y fueron más allá, algo que es, no digamos que imperdonable, pero sí es algo sorprendente, porque Colombia se ha fundado no solamente en un Estado de Derecho, sino en el imperio de la ley, y aquí hubo un irrespeto al imperio de la ley. En segundo lugar, yo creo que en este tema difícilmente la FARC puede estar contenta, porque está claro que para la comunidad internacional y particularmente para sectores muy importantes en Colombia, algunos miembros de esa agrupación que ya se desmovilizó siguen involucrados en el tema del narcotráfico. Se dice, no solamente por servicios de inteligencia, sino por informaciones de prensa, que no solamente estaría involucrado el señor Santrich, sino que otros cabecillas aparentemente vinculados o que ya tienen una curul en el Congreso, están también Iván Márquez, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el remesón va a ser muy fuerte. La FARC puede decir hasta misa, pero la FARC hizo un compromiso, se somete a las reglas de la democracia colombiana, y una de ellas es que si usted sigue vinculado al tema narcotráfico, pierde todos los beneficios y se va a ser juzgado. Cuando Santrich pise tierra norteamericana, senador Liscano, ¿qué puede pasar con el proceso? A las FARC este esquema de la JEP sin ningún protagonismo en los temas de extradición, salvo de corroborar una fecha, pues no pueden estar sintiendo que algún incumplimiento pueden estar ellos viendo esto. No debería pasar nada. ¿Y por qué no debería pasar nada? Porque quedó muy claro en el acuerdo de paz que los beneficios eran los anteriores, que la persona que delinquiera después de los acuerdos de paz obviamente perdía todos los beneficios. De hecho, eso pues lo hizo el Congreso. Acuérdense que nosotros metimos el tema de la reincidencia, y la Corte Constitucional lo avaló. Dijo muy claro que cualquier persona que cometa un delito después de ese 1 de diciembre del 2016, esa persona que cometa ese delito, que sea reincidente, pierde los beneficios,
es juzgado por la justicia ordinaria y eso lo dicen los acuerdos. Los acuerdos previeron muy claramente que personas que cometieran esos delitos. ¿Dónde está el debate? O sea, Santrich no ha estado alegando diciendo que lo que él está tratando de decir es que o que no lo hizo o que lo hizo antes, porque él sabe que si llegara a decir, y qué es lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos, que lo hizo después, pues obviamente pierden los beneficios porque eso está entre los acuerdos. Por eso inclusive el mismo Timochenko ha dicho que ellos siguen en el acuerdo porque eso no viola los acuerdos. Claro, pero varios de ellos, acá estábamos revisando a esta hora, senador Liscano, las redes sociales de Iván Márquez, ellos están hablando de la posibilidad de que se haga trizas el acuerdo. Pues por lo que sucedió ayer. Por lo que sucedió ayer. Yo no creo que se haga trizas. Yo no creo. Profesor Libres, usted que está en estos momentos en el equipo de empalme del presidente electo Iván Duque, en el sector de defensa, es decir, un sector donde se concentra la mirada del país en temas de seguridad, ¿hay alguna intención, algún interés de hacer trizas el acuerdo como lo está teniendo las FARC a la luz de lo que ocurrió en el Congreso? Para nada, ese tema primero no se ha discutido ni hace parte del objeto de trabajo de esta comisión, y en segundo lugar, la instrucción que ha dado el presidente Iván Duque es muy clara: se va a respetar los acuerdos, no van a tener modificaciones sustanciales desde el punto de vista de los asuntos de fondo que se discutieron en La Habana y que se firmaron en el Teatro Colón, y en segundo lugar lo que se busca es fortalecer la arquitectura jurídica de los procesos, y un mecanismo que va a ser muy importante es la prueba que en estos momentos tiene la JEP. Si el señor Santrich, por decisión de la Corte Suprema y del presidente de la República, que muy seguramente ya será uno de los primeros actos de gobierno de Iván Duque, se toma la decisión de enviarlo a Estados Unidos, yo creo que es una prueba ácida importante porque demostraría la solidez de nuestras instituciones políticas y judiciales, y en segundo lugar creo que seríamos respetuosos el gobierno y la sociedad colombiana de lo que se acordó. No hay la más mínima intención de entrar en el debate de volver trizas el acuerdo. No existe nada. ¿Usted cree que Iván Duque firma la extradición de Santrich? Él ha anunciado que si le corresponde hacerlo, lo va a hacer. Hoy estaba el presidente electo en los Estados Unidos. Y me imagino que ese tema habrá salido a flote. Yo creo que ese tema ha salido a flote, más aún porque en las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia ha sido claro, contundente, preciso. Ellos poseen evidencias judiciales que pretenden llevarlas ante un juez de Estados Unidos, un juez federal, para que éste analice y decida el nivel de responsabilidad que tiene el señor Santrich. Es más, si uno mira la historia de la colaboración judicial de Colombia y de Estados Unidos, ha sido una colaboración fluida, en donde no solamente se ha tenido en cuenta los principios jurídicos de los dos países, sino la buena voluntad para juzgar a las personas que han cometido delitos en el exterior y que deben responder ante esas correspondientes sociedades. El delito en el cual está en estos momentos encartado el señor Santrich tiene antecedentes y tiene repercusiones muy fuertes en Estados Unidos. Hay una solicitud claramente presentada, ya se documentó. Dejemos que las instituciones hagan lo que les corresponde, y me imagino que si llega al despacho el presidente Iván Duque, muy seguramente va a firmar la extradición. Senador Liscano, usted de alguna manera es víctima del conflicto armado. Su papá, Oscar Tulio Liscano, estuvo secuestrado por las FARC. Y en su papel de víctima del conflicto, ¿usted siente que esta JEP garantiza verdad, garantiza reparación, garantiza no repetición en términos generales? Yo sí creo que garantiza verdad, y la garantiza porque el sistema está diseñado para eso. Pero hasta ahora, qué pena que lo interrumpa rápidamente. No, pues no ha empezado a funcionar. Pues no ha empezado a funcionar. Se aprobó ayer. Claro, y las FARC no ha cumplido con lo que ha prometido, pues de no, entregar las rutas del narcotráfico, entre otras, pero bueno. Pues no, si no las entrega, es que está claro. Sí. Es que, para mí, o sea, a mi juicio, la extradición de Santrich no es una debilidad del proceso. Es todo lo contrario, es una fortaleza del proceso. Porque un tipo que volvió a delinquir, pues se extraditó. ¿Eso qué significa? Que funcionó el acuerdo de paz. Sí, eso funcionó. Esa es, digamos, la primera gran conclusión de lo que hizo la extradición de Santrich. Y lo segundo es, ¿cómo está el sistema diseñado? O sea, ¿cómo lo diseñamos nosotros? Depende de los hombres que funcione, pero de los seres humanos. Pero ¿cómo está diseñado? Una persona, hoy, un guerrillero, que haya cometido un delito de lesa humanidad, el secuestro de mi padre, por ponerlo que eso es un delito de lesa humanidad. ¿Qué le va a pasar? Entonces, esa persona tiene que ir a la JEP y tiene que contar cómo secuestró a mi papá, por qué lo secuestró, quién fue el instigador, quién lo ordenó, si hubo un político involucrado en ese secuestro, si tenía un interés político, quiénes fueron los guerrilleros que lo secuestraron. Sí. Si él no cuenta todo, y yo como víctima puedo comparecer allá, porque eso quedó en la JEP, y yo seguramente compareceré, o mi hermano que también estuvo secuestrado, o mi mamá, o mi propio padre que podrá ir y decir,
es que a él lo llamarán y él dirá, es que a mí me tuvieron retenido secuestrado este fue mi carcelero, Sí. este fue el que me trató mal, este fue el que muéstrame las fotos, él contrató. Si los guerrilleros no cuentan, si lo que dice mi papá no concuerda con la verdad de lo que todos ellos contaron, pues ellos pierden los beneficios y se van a 15 a 20 años de cárcel con barrotes. Y si cuentan Entonces, entre 5 y 8 años. si cuentan la verdad, Nada, y eso es lo que tiene que cero. hacer el juez, entre 5 y 8 años, no, la gente impondrá unas penas. Impone esa pena Impone entre unas 5 penas, y 8 años. impone unas penas que ya las que determinará la JEP. Y ahí es donde entra el debate, a mi juicio, que es lo mismo que propone el Centro Democrático, lo que propone Uribe, que es entre esos 5 y 8 años, si esas personas, pues por ejemplo, están para ir al Congreso. Si digamos una de las personas Márquez era el comandante del bloque que secuestró a mi papá, para ponerlo en esos términos. Exacto. Márquez va a ir al Congreso, pero si él fue instigador del secuestro, ordenó el secuestro, como estoy seguro fue así, y lo tuvo 8 años secuestrado, pues él tendrá que pagar unas penas, o domiciliaria, o irse a una vereda, o obras sociales. Pero quedó claro Eso que es puede seguir incompatible. ejerciendo en simultaneidad pero la eso es, curul. no, porque pero eso es una decisión que toma la JEP. A mi juicio, eso es incompatible con la... Es incompatible. Es incompatible. Pero hay claridad sobre eso. O sea, no, Para porque, mí mire, sí. el caso suyo, Para mí sí. Pero qué pena que lo interrumpa. El caso suyo es muy ejemplarizante porque detrás del secuestro de su padre podría estar un cabecilla de las FARC con curul en el Congreso. Sí, para mí sí, pues yo fui presidente del Congreso y yo ayudé. O sea, es decir, en este si año, Márquez es hallado culpable del secuestro de su padre, ¿usted cree que a la luz de la JEP Márquez no podría asumir la curul? No, porque no puede hacer las dos, no puede pagar una pena y estar en el Congreso. ¿Y eso quedó contemplado? No puede estar los... Pero eso quedó contemplado. Para mí sí. No, no para quedó para la gente del Centro Democrático quieren precisarlo más, pero a mi juicio sí, porque si es que es claro, tiene que tener una pena entre 5 y 8 años, porque si no sería Sí. impunidad. La pena tiene que ser, váyase a la vereda tal, hacer o trabajo social o váyase a una prisión domiciliaria, pero no puede pagar la pena en el Congreso, o sea, no puede estar 10 horas en el Congreso. Para mí, el cumplimiento de una pena es incompatible con la presencia en el Congreso. Lo que quiere modificar Iván Duque, que es lo que propuso, es que no puedan, simplemente que pierdan todos los derechos políticos. Eso, digamos, a la luz, digamos, de un acuerdo de paz, a mí me parece que es muy discutible. Pero ese es el gran debate Sí, que pero hay. son libres. Pero Usted, A rajatabla pierden los derechos políticos. Hoy los pierden si son sancionados. ¿Usted cómo ve ese tema? El tema no está claro por varios motivos. Primero, porque no hay una norma expresamente creada para decir que quienes tengan una responsabilidad particular por cuenta del juzgamiento que se adelante ante la JEP van a perder de manera inmediata los derechos políticos o, para ser más precisos, van a perder la posibilidad de permanecer en las 10 curules que se establecieron para 2 periodos constitucionales. No está esa norma. Es más, el tema para mí es tan grave que muy seguramente, si eso se mantiene así, podemos tener a congresistas de las FARC no con casa por cárcel, sino el Congreso como cárcel. Y yo creo que eso no tiene presentación alguna. No existe un antecedente sobre ese particular. O inmediatamente se perdonan y se hace borrón y cuenta nueva, pero las cosas combinadas no. En segundo lugar, de lo que anunció la senadora Paloma Valencia, y yo escuché el debate en el Congreso de la República, es que ellos van a presentar, el Centro Democrático dice que ya tiene preparado un texto, yo no lo conozco, y además yo no milito en el Centro Democrático, un texto para acabar la posibilidad de manera expresa de que personas que sean condenadas en el marco de la JEP tengan la opción de ejercer un cargo de representación política. Eso en estos momentos no existe. Por eso digo yo que no hay claridad sobre el particular. Y eso es lo que las FARC podrían llegar a alegar que harían trizas en los acuerdos, porque ellos, hasta donde uno los entiende y les lee, senador Liscano, ellos pensaban que podían aspirar a cargos de elección popular y simultáneamente someterse a la JEP y pagar algunas penas, no necesariamente privativas de la libertad, sino de lo que la JEP contempla como restaurativas y así poder ejercer sus derechos políticos. Pero, senador Liscano, usted como congresista, como víctima, ¿le gustaría tener a Iván Márquez en el Congreso mientras que paga alguna pena si se halla culpable del secuestro de su padre? La respuesta es no, muy concreta, porque claramente si él tiene que pagar una pena no la puede pagar en el Congreso. Eso es incompatible. Y esa es mi posición, eso fue lo que se aprobó. Lo que pasa es que la discusión es mucho más amplia y mucho más filosófica. Y en eso yo sé que no es popular, porque así lo han dicho las encuestas, pero fue lo que aprobamos y en esto yo sí estoy de acuerdo. Y es, pues usted ¿cuál es la base de todo el acuerdo? Pues unas personas que estaban en armas, que estaban en total impunidad, que llevaban 30 o 40 años delinquiendo, entregan las armas por una sola cosa a cambio. ¿Cuál es? Pues poder participar en política. Esa es la filosofía
de todos los acuerdos de paz en el mundo. Entonces, esa es la filosofía. ¿Qué es lo que Iván Duque propuso? Dijo, no, ellos no pueden participar en política, pero yo estoy seguro que si nosotros le hubiéramos puesto, o si el gobierno le hubiera puesto, que no pudieran participar en política, pues no hubiera existido acuerdo de paz. Entonces, lo que se dice es, tienen una justicia transicional para que pudieran entregar las armas, van a poder participar en política, pero quienes cometan delitos de lesa humanidad, es decir, delitos graves, atroces, pues van a tener que pagar unas penas, que son menores, claro, son menores. Los paramilitares también pagaron penas menores. 8 años. 8 años. Entonces, ¿que son menores? Claro. ¿Que son transicionales? Claro. ¿Producto de qué? De que entregaron voluntariamente las armas. Inclusive hoy hasta el sistema penal acusatorio hoy, si usted confiesa un delito, tiene la mitad de la pena, pues, y se ahorra la mitad de la pena si se entrega voluntariamente. Sí. Entonces, es normal que usted tenga menores penas y que tenga tratamientos especiales cuando usted entrega voluntariamente las armas. La diferencia de lo que hay hoy a lo que propone el presidente Duque es que lo que hay hoy es que solamente cuando esas personas que cometan delitos de lesa humanidad se les imponga la pena, dejan de participar en política. Lo que propone el presidente Iván Duque es que nadie que haya cometido delitos de lesa humanidad puede participar en política. Me imagino que los guerrilleros rasos, sobre eso nadie tiene discusión, que están en amnistía y indulto. Esa es la gran diferencia. A mi juicio, por ejemplo, Márquez, cuando sea condenado por la JEP, que va a ser condenado por la JEP, porque Márquez no tiene cómo salvarse, ni los de la Secretariado de las FARC. Ellos están claramente comprobados que cometieron delitos de lesa humanidad, pues será incompatible con su participación en el Congreso. Sí. Es decir, una cosa que yo creo que es muy importante tener en cuenta, sin lugar a dudas, los procesos de paz en el marco de conflictos armados de carácter interno giran en torno de entregar las armas, someterse al imperio de la ley y hacer política. Pero a partir del año 1998, con la creación de la Corte Penal Internacional, o para ser más preciso, con la creación del derecho penal internacional en el marco de los conflictos armados, el estándar internacional gira en torno del tema de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. El tema de justicia, desde ningún punto de vista, está asignado por años de cárcel, pero sí tiene que haber una pena, porque esas personas, independientemente de los motivos que ellos puedan esbozar, se alzaron en armas en contra del Estado y de una sociedad. Y si cometieron delitos de lesa humanidad o delitos atroces, deben tener una repercusión. El gran problema es que por el afán de sacar adelante el proceso de paz en el cual yo estoy de acuerdo, yo voté por el sí en el plebiscito, yo estoy convencido que ha sido uno de los actos políticos más emblemáticos en la historia constitucional colombiana, pero tenía que tener una sanción penal. No puedo salir yo del monte a La Habana y de La Habana a ocupar una curul, porque primero ahí hay un problema muy grave de legitimidad. Nosotros tenemos que recordar que en el plebiscito que formuló el presidente Juan Manuel Santos ganó el no, por escaso margen, pero ganó el no. Ahí ya existía una alarma muy grave. Que gane Iván Duque 2 años después hace parte de ese consecutivo, y yo creo que por temas de juridicidad y de manera particular para garantizar que el sistema de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición sea acorde al derecho internacional, ellos tienen que tener una sanción. Después de esa sanción, que acudan al Congreso, que se mantengan los privilegios, y esa reforma se puede hacer, pero yo creo que sí es necesario que las personas que han cometido delitos atroces, como ha ocurrido en todos los sistemas, tengan una sanción penal. Senador Lizcano, hablemos ahora de la reparación que usted espera como víctima en el marco de la JEP y qué quedó contemplado. Y en el caso suyo particular, ¿qué puede esperar? No, pues nosotros, digamos, renunciamos a la reparación, porque sí. Pues ¿qué más reparación que el pueblo colombiano me eligió a mi congresista? Yo no estoy aspirando, ni mi familia nunca ha aspirado a reparación. Nosotros hace mucho tiempo abandonamos cualquier litigio contra el Estado, o no hemos demandado nunca, ni lo vamos a hacer, porque ya nosotros, yo me siento reparado por el pueblo colombiano haberme elegido 3 veces congresista. Yo no tengo ese, pero digamos una víctima, si una víctima... Sin ese voto popular como el que ha obtenido usted. Exactamente, sí, porque no pongamos mi ejemplo, una víctima, digamos, de San Vicente, que haya sido desplazada, promedio, pues el Estado, una víctima promedio, exactamente como las millones de víctimas en Colombia, pues el Estado tiene que entrar a repararlos. Y tiene que entrar a repararlos con los recursos que pues las FARC tiene que entregarle al gobierno. Y en eso me parece que está bien, es decir... Pero hablemos de un caso tipo... el Estado tiene que repararlo, o sea, el Estado... ¿Cómo? Una mujer económicamente. A cuyo esposo hoy hay un sistema administrativo. Exacto. El Estado tiene que darle unos recursos tasándole de acuerdo a su daño, o devolverle la finca o la tierra, por ejemplo, por la ley de tierras, o darle unos recursos económicos de acuerdo a lo que sufrió. Pero eso también está regulado. ¿Usted confía, senador, en que eso está regulado? Se va a hacer de forma expedita? Pero mire que hoy, sin hoy operar el proceso de paz,
Hoy hay un sistema administrativo sí, de reparación de víctimas, que funciona en la unidad de víctimas, que ha reparado un poco más de 1 millón de víctimas. Ahora con el proceso, pues la reparación va a ser mucho más objetiva, y eso obviamente tiene que funcionar y va a funcionar, y ese es el gran reto del proceso de paz. Lo más importante del proceso de paz son 3 elementos, que también lo ha dicho el presidente Duque, y yo creo que en eso no hay diferencias. Es la verdad, que la queremos conocer las víctimas, para más importante para muchos que otras cosas. La reparación y obviamente la justicia son los 3 elementos fundantes de este proceso de paz, y los 3 elementos fundantes para que la Corte Penal Internacional no actúe en Colombia, porque eso sí estamos sobre el Estatuto de Roma. Entonces eso tiene que funcionar, va a funcionar, y ese es un gran reto del nuevo presidente, de que las víctimas realmente tengan su reparación económica de acuerdo a todo lo que sufrieron. Yo quiero añadir algo, Yesid. La reparación también tiene diferentes matices. No, sin duda hay algo que es muy importante, y es el tema económico. ¿De qué manera se va a compensar, dice el Estatuto de Roma y también los acuerdos de paz, el daño que sufrieron las víctimas por cuenta de la comisión de un delito atroz en el marco de un conflicto armado? Deben recibir un dinero, pueden recuperar la tierra que fue despojada de manera ilegal por parte de algún actor armado involucrado en estas prácticas atroces, pero también existe una reparación simbólica que tiene un valor muy importante, porque la reparación simbólica está relacionada con un concepto que hace parte también del derecho internacional, que es la memoria. Nosotros en Colombia no podemos olvidar que sufrimos durante más de 50 años un conflicto con la FARC. El tema de la memoria histórica es vital como mecanismo también de reparación, pero también hay otras reparaciones simbólicas que son vitales, que hacen parte de tener la oportunidad de construir un monumento, narrar una historia especial de cómo fueron las situaciones críticas que vivieron esas personas. Pero en última instancia, y hay una sentencia reciente muy importante sobre el caso Yugoslavia que leí hace muy poco, que yo creo que es emblemática y muy seguramente va a ser tenida en cuenta, y es el tema de las acciones de no repetición. Las acciones de no repetición de manera indirecta también es un mecanismo de reparación, porque garantiza que todas las personas que se alzaron en armas, sean de los ejércitos insurgentes o bien por cuenta de actos que fueron más allá del uso de la fuerza legítima por parte del Estado, no se van a repetir, y se tienen que crear diques, mecanismos jurídicos que garanticen que esto nunca más va a ocurrir, que se va a garantizar la memoria de lo ocurrido, que los actos simbólicos van a operar y que las personas van a satisfacer en términos económicos el daño que sufrieron. Ese tema está completamente regulado. Completamente regulado. Y el tema de la verdad, que es otro factor importante, es parte de la filosofía de la JEP, saber la verdad para que las personas conozcan lo que ocurrió. En el caso de el secuestro de su padre, ¿usted ya conoció toda la verdad? No, porque antes la JEP no ha empezado a funcionar, ¿no? Que apenas pero esta noche antes de la JEP, ¿había tenido algún...? No, porque antes de la JEP, eso no, es que Colombia durante el conflicto, ese es uno de los grandes debates que quienes apoyamos el proceso de paz tenían. La gente decía, es que el proceso de paz va a traer impunidad. Impunidad era la que teníamos. Antes del proceso de paz, Márquez, que secuestró a mi papá, nadie lo había capturado, ni al que secuestró a mi... Ninguno de los guerrilleros que secuestraron a mi papá fueron capturados durante los últimos 40 años, mi papá secuestró hace 6 años, durante los últimos 10 años. La única forma de que estos tipos cuenten qué pasó es mediante el proceso de paz. Y eso está totalmente arreglado, fue aprobado ayer, ellos tendrán que ir allá para tener los beneficios. Si no cuentan la verdad o la cuenten insuficientemente, porque la verdad se cruzará con la información que tiene la Fiscalía, no es que el tipo llegue allá y diga, no, es que yo sí lo hice o no lo hice, no, eso se verificará con toda la información de inteligencia de la Fiscalía, y de acuerdo a eso se determinará si se cumplió o no. Si la verdad es perfecta, el magistrado dirá, bueno, de 5 a 8 años. Si la verdad es insuficiente, de 15 a 20. Bueno. Pero que hay un punto interesante. Para cerrar, de todos los 4 temas que hacen parte del estándar internacional, el que más tiempo toma en la sociedad es precisamente el tema de la verdad. Nosotros ya tenemos una comisión que se contrastará con los informes judiciales, pero fíjese, Yesid, que yo el año pasado estuve en los actos conmemorativos de los 25 años de la firma del proceso de paz en El Salvador, firmado en el año 92. Ellos han tenido unos adelantos muy importantes y han logrado sacar de buena manera el acuerdo de paz, pero en el tema de la verdad es quizás uno de los temas más frustrantes. 25 años después, el tema de la verdad solamente alcanza un 25% del cumplimiento de lo que se quería en el año 92. No quiere decir eso que se va a repetir en Colombia, pero esto demanda mayor capacidad de paciencia y es preocupante. Porque en Centroamérica no hubo JEP, en Centroamérica no hubo nada, en Centroamérica fue una ley de punto final. Los tipos
toda la paz en el mundo como Sí. la de Centroamérica fue decir, entreguen las armas y chao, aquí no pasa nada. Como el Acá M19 por lo en menos, Colombia, ¿no? como el M19 en Colombia, acá por lo menos hay algún nivel de justicia. En Centroamérica no hubo ni JEP, ni verdad, ni reparación, simplemente una comisión de la verdad, que esas comisiones de la verdad probablemente no funcionan. Yo no creo tampoco mucho en la de Colombia, creo más en la JEP. No, yo pues sí tiene que creo en contar la ella. verdad. El informe chileno es un informe maravilloso. Ah, no, pues desde el punto de vista- el de Chile sí, Ya, pero y digo el de aquí de argentino Colombia que es está muy bien bueno. sesgado Ahora, y el ideológicamente. colombiano tiene una persona que es intachable, a quien yo admiro y respeto profundamente, como es el padre Francisco de Ruth. Francisco de Ruth, Yo claro. lo respeto Sacerdote completamente y jesuita. estoy seguro que él va a sacar adelante el tema de Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ojalá. Interesante programa, interesantes puntos de vista. Profesor Libreros, como siempre, gracias por estar aquí en Canal Capital. Muchas gracias por la invitación, Jessy, y para mí es muy importante También. compartir con el senador Liscano. Lo mismo. Y Senador muchas Mauricio gracias Liscano, muchas gracias por estar esta A noche aquí en ustedes. Opina Bogotá de Canal Capital. a usted, Jessy, por la invitación y a todos los clientes y aquí a Jairo también un buen debate. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Como siempre, los esperamos ya el próximo martes. Hay puente festivo, nos vemos el otro martes ya 3 de julio a las 8:30 de la noche con un tema de actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches.